Hola, ¿qué tal? Saludos, mi buena amiga Graciana del Castillo, economista ella, doctora en economía por la Universidad de Columbia en Nueva York. Hace recientemente se reunió con un grupo de inversionistas que estaban interesados entre México o en México y en Brasil, y Graciana les dio toda una presentación, la cual yo quiero robarme, y por eso es que la estoy invitando en este momento a que nos platique. Graciana es socia de una consultora que es directora de Macroeconomic Advisory Group. Nos acompaña desde Nueva York. Graciana, me da mucho gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. Encantada como siempre, Alberto. Gracias, Graciana. Bueno, a ver, tú estuviste con estos inversionistas. Obviamente los inversionistas están curiosos sobre la región. Las dos economías más importantes de la región, México y Brasil. Y me gustaría saber qué fue lo que les dijiste, cómo estás viendo en este momento a ambas regiones, cómo podemos empezar esta charla. Bueno, fue una reunión del Biscayne Americas y del Calvo Funds con inversionistas en Miami. Mario Blecher y yo estamos en el consejo asesor. Y entonces hablamos con inversores primero sobre lo que es, digamos, el escenario más posible en el mundo, porque eso sin duda afecta a Latinoamérica. Entonces, basados en un escenario en el cual no hay una gran catástrofe en Europa y donde Estados Unidos se recupera un poco y los países emergentes crecen a tasas mucho más bajas, entonces ahí fue mi presentación sobre lo que se puede esperar de Latinoamérica y sobre todo lo que hemos visto en estos años. Ok, ¿cuál es la principal diferencia ante este escenario entre México y Brasil? Bueno, yo creo que es muy interesante que en el 2009 y el 2010 Latinoamérica crecía a dos velocidades, o sea, en el sur, empujado por el precio de los commodities, Brasil, Argentina, Uruguay, Perú, Chile crecían a tasas mucho más altas, y por otro lado teníamos a México y a Centroamérica muy ligados a la economía americana y muy afectados por la crisis financiera. Esto cambió en el 2011 y es posible que cambie también que continúe en el 2012, simplemente porque Estados Unidos parecería que se está recuperando en forma más importante que lo que es Europa. Europa está en recesión y sin duda no hemos visto el fin de la crisis de la periferia, sobre todo en Grecia. Así que esperamos que México, al estar ligado, y ya lo hemos visto en realidad en estos meses, que al estar tan ligado a Estados Unidos, tenga más dinamismo en este año y el que viene. Por otro lado, Brasil tiene una mezcla de políticas muy, muy difícil, que le va a ser difícil crecer, le fue difícil crecer, solo creció a menos del 3% en el 2011 y quizá el crecimiento sea poco más de 3% este año. Hay algunos economistas, compañeros tuyos, connotados, Graciana, que están empezando a decir que en realidad lo de Brasil no fue ningún milagro, que fue nada más una cosa de oportunidad. Me estoy refiriendo al crecimiento importante que tuvo en los últimos años, pero que en realidad ese crecimiento fue sostenido sobre bases muy, muy débiles y que ahora se está reflejando, y que por tanto efectivamente Brasil no se espera vaya a crecer de manera similar en el futuro. ¿Tú estás de acuerdo en eso? Yo estoy totalmente de acuerdo en eso y lo vengo mencionando hace mucho tiempo. O sea, cuando uno mira el crecimiento tanto de Brasil como de México en la última década, es muy desilusionante. Brasil creció al 7,5% y muchos observadores dicen, hubo una gran desaceleración en el 2011, pero en realidad no fue desaceleración, porque creció 7,5%.
en realidad como un rebote de lo que había caído en el 2009, o sea que si uno toma los 2 años es un crecimiento de poco más de 3,5. O sea que yo no veo el alto crecimiento de Brasil y tampoco de México. O sea, México ha crecido en la década poco más de 2% y Brasil poco más de 3,5. O sea que yo creo que las economías latinoamericanas, un problema muy serio es que necesitan crecer a tasas mucho más altas, dadas las necesidades que tienen en infraestructura, en gasto social y en gasto de seguridad pública. Bueno, entonces, pero es necesario para mí aquí establecer entonces que evidentemente Brasil no es ninguna excepción a lo que sucede en América Latina, porque por mucho tiempo se empezó a pensar que Brasil era la excepción, que Brasil estaba despegando. ¿Tú te acuerdas incluso la portada de la revista The Economist, donde ponía ahí al Corcovado despegando como cohete, señalando el despegue extraordinario de la economía brasileña? Entonces Brasil no se distingue ahora nada más. Lamentablemente todos lo esperábamos y no se ha dado. O sea, yo creo que Brasil este año mostró la combinación tan difícil de políticas. O sea, tiene una política de tipo de cambio que se ha estado apreciando en forma impresionante. No sé si recuerdas, pero a mediados del año pasado, Siemens, que es el principal empleador en Brasil, dijo que si el real caía por debajo de 1,50, que ellos se iban, que no podían funcionar en Brasil. Y el real llegó a 1,53, creo que en agosto. De ahí se depreció 24%, pero ya, digamos, se ha apreciado 12%. O sea que realmente el tema de la sobrevaluación del real es muy importante. Han tratado de poner restricciones a la entrada de capital, pero sabemos que eso no ha tenido mucho efecto. Por otro lado, tienen una inflación muy alta que el año pasado se le salió de la banda, terminó justo dentro en el borde superior de la banda, pero tampoco aumentar las tasas de interés para controlar la inflación también tiene el efecto de atraer más capital y apreciar el tipo de cambio. O sea que balancear esas dos cosas es muy difícil en Brasil en este momento y creo que es un gran problema para crecer. Ahora, tomando en cuenta que México siempre se ha sabido que le falta muchísimo para poder despegar, es decir, tiene que hacer grandes reformas económicas para poder realmente hacer una diferencia. Tomando en cuenta eso, yo te pregunto, ¿en este momento los problemas de Brasil son más apremiantes que los que tiene México, económicamente hablando? Yo creo que son bien distintos. O sea, una cosa interesante, como vos decís, las reformas de México son impostergables. Las vienen acarreando. Pensamos que cuando asumió Fox iba a hacer algunas de estas reformas, no los pudo hacer. México sigue con un montón de problemas que no están resueltos y que sin duda afectan la tasa de crecimiento y la han afectado en esta década. Por otro lado, es muy interesante porque muchos de nosotros pensábamos que México tenía demasiado todos los huevos en la misma canasta, es decir, está demasiado ligado a Estados Unidos. Y sin embargo, ahora que ha aumentado el comercio tanto con Europa como con Latinoamérica, vemos los problemas de hacer eso, sobre todo con Europa por la recesión en Europa, por Latinoamérica por el proteccionismo que está mostrando Brasil en este momento, sobre todo en la industria automotriz, donde México se ha vuelto muy competitivo. Y esa es la otra cosa de México. México ha hecho las reformas macroeconómicas y financieras, pero a la vez el año pasado logró mejorar la competitividad, ha bajado el costo unitario y se ha vuelto muy competitivo, sobre todo en la industria automotriz. Y eso, ahora, al estar ligado a Estados Unidos, lo que
está poniendo presión sobre el tipo de cambio, o sea que cierta ventaja comparativa quizás se pierda por una apreciación del peso. Ahora, tomando en cuenta que Brasil es un país bastante con un índice de criminalidad alto, y por supuesto México también con los problemas que tiene, ¿qué tanto es la preocupación de los inversionistas, tú que estuviste con ellos, sobre esto, sobre los niveles de inseguridad en México y en Brasil? Bueno, yo lo que veo, y no estoy limitándome a Latinoamérica, el año pasado estuve en Afganistán, estuve en Liberia, que los inversionistas sí les preocupa digamos, la seguridad, pero si hay oportunidades invierten igual. O sea, los inversionistas que invierten en recursos naturales tienen un alto grado de resistencia al riesgo. Así que eso vemos que no ha sido el tema. Por otro lado, hay cosas que son más preocupantes para mí. Por ejemplo, en Brasil en este momento, una de las cosas que yo creo que un país como Brasil tiene que cambiar es que tiene una tasa de inversión más baja del 20%. Es muy difícil para un país crecer a tasas altas con esa baja inversión. Se pensaba que con todo esto de la Copa y de las Olimpiadas, que la tasa de inversión iba a aumentar en forma importante. Lo que estamos viendo es que igualmente a lo que pasa en Liberia, lo que pasa en Afganistán y lo que pasa en todos estos países donde hay mucha inversión en recursos naturales, es el conflicto entre lo que es la inversión y lo que es las poblaciones y los grupos afectados por dicha. Lo que está pasando ahora en Brasil, y estuve leyendo el otro día, que todas estas poblaciones que van a tener que ser desplazadas para que se hagan estadios y para que se haga otra infraestructura, están en una oposición brutal. Claro. O sea, estamos viendo los mismos problemas que vemos en Asia, que vemos en África, y que en Latinoamérica son también muy visibles. Bueno, ahora vamos a terminar dándome tú la de 8 columnas, Graciana. ¿Cuál fue tu recomendación para los inversionistas? ¿Dónde es mejor en este momento invertir? Sabes que yo no soy una experta en inversión, yo soy una experta en la macroeconomía. Entonces Vamos, Graciana, lánzate. Los riesgos que yo veo en la región y los inversionistas, si fuera por mis comentarios, nadie invertiría. porque yo lo miro de forma más de mediano y largo plazo. Bueno, entonces déjame te pregunto, entonces como economista macro que eres. Pueden hacer muchas inversiones que son muy rentables. Entonces, como economista macro que eres, déjame te pregunto, ¿qué país tiene mejores perspectivas económicas en el mediano plazo? El mediano plazo son de aquí a 5 años. Bueno, los dos que me estás mencionando, Brasil y Brasil. Entre Argentina y Brasil. México y Brasil. México y Brasil. Digo, sí, México. Yo creo que son muy diferentes. Bueno, pero ¿quién tiene mejor perspectiva económica en cuanto a crecimiento, inflación, tú sabes, las variables financieras? Lo que te estoy diciendo es que México yo creo que tiene que hacer más catching up. O sea, México esta década creció en forma realmente muy, muy sorprendentemente baja, digamos. Yo creo que México tiene que crecer a tasas pero vamos a ver qué pasa en las elecciones. O sea, yo no creo que entre el PAN y el PRI no creo que haya grandes cambios. Todo depende un poco de lo que pase en el Congreso. Si en el Congreso viene esta gente que ustedes llaman los dinosaurios, no creo que haya mucha posibilidad de reformas importantes. Si viene la generación más nueva que tenga más interés en la reforma, yo creo que si México hiciera ciertas reformas, una de ellas, por ejemplo, es la que se está tratando desde el año 2000, que es aumentar la recaudación fiscal. O sea, un país con las necesidades de México no puede tener una recaudación de impuestos de 13, 12, 13%. Claro. Por más que tenga ingreso tiene que disminuir la dependencia del petróleo, tiene que disminuir los monopolios públicos y privados.
O sea, tiene muchas reformas. El tema de la energía, el tema de las pensiones. O sea, claro, si pudiera hacer esas reformas, yo creo que México tiene un gran potencial. Pero lo mismo con Brasil. O sea, Brasil es un país que tiene mucha. Lo que me preocupa de los dos y de lo que me preocupa de la región en 20 general, segundos. Tenemos la misma dependencia de los commodities que teníamos hace 40 años. Y ese es un tema que hay que realmente pensar más cómo se puede solucionar. Y dejaste el tema para una segunda entrevista definitivamente. Graciana del Castillo, directora de Macroeconomic Advisory Group, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros y te mando muchos saludos. Muchos saludos, Alberto. Hasta pronto. Gracias.